Ana, porfis. Ahí estamos todos, ¿sí? Sí. Sí, Tomen un pantallazo porque Venga, chicos, ¿sí? Ahora sí están grabando. Perfecto. Un iniciemos. pantallazo. Aló, profe. ¿Se escucha, profe? Tiene su micrófono cerrado, profe. Se supone que ahí está, pero él tiene el micrófono silenciado. Profe, el micrófono. El tuyo. Off. Profesor, Doctor, no lo Doctor, tiene el escuchamos. micrófono apagado, doctor, por favor, enciéndalo. Al lado donde le dice encender la cámara, profe, ahí ya aparece también el micrófono. Doctor, si está hablando nadie le está escuchando porque tiene el micrófono apagado. No. Se escucha como si estuviera hablando, pero no se le escucha. ¿Escucha? Sí, que no, Se ve, no pero activa el no. micrófono. No, qué problema. Doctor, no lo Está hablando, escuchamos. ahí está hablando, pero no. Profe, active su micrófono. Profe, al lado izquierdo hay un micrófono. Ahí donde aparece el video. Ahí puedes encender tu micrófono. Eso, Listo. ahí. ¿Ahí me Ahora están sí. oyendo? Sí, Ahora señor. sí. Doctor, ahora sí sí, está señor. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa y es que yo voy a empezar a anotarlos. Entonces yo veo voy a buscar allí Higuera. En el listado no está Higuera. Soy Entonces casi de últimas, doctor. Soy una de me, las al final. me toca anotarla. No, doctor, yo estoy al final de la lista. Ah, bueno, ok. Higuera, Caviedes, Jenny Jenny Paola. Paola. Sí, señor. Bien. Alejandra. ¿Alejandra qué? Solamente aparece Alejandra. Alejandra Riaño Ballester. Riaño Ballesteros, Alejandra. Bueno. Juan Felipe Barros. Vamos a buscar a Barros. Barros Juan Felipe. Varón, pero no me deja ver una.
Flechita que está ahí. Varón José Albenio. ¿sí? Buenos días, doctor. Que solamente se le ve las 4 últimas letras. Aarón. Varón. Gustavo Adolfo. Durán Cerrato. Durán Cerrato, Gustavo Adolfo. Sí, señor. Jonathan Becerra. Presente, profesor. Becerra. Melgarejo Jonathan. Señor. Joana Pinilla ni está, ni le veo la cara y tiene el micrófono cerrado. Ella no Bueno, está con no es de nosotros, nuestro doctor. Ya no es con nosotros. Nicole Solano. Tampoco, doctor. Tampoco. Ah, está de Rojas. Becerra. Acá estoy, profe. Ya lo pasé. Sí, señor. Durán. Johanna Pinilla no es de este curso tampoco. No es del Sí, es grupo, del no, curso, señor. pero no está en el grupo. Nicole Solano no. Entonces, No Luz, estoy en este grupo. Doc, tenía la cámara abierta, pero no pertenezco al grupo. Luz Carrillo. Miren, solamente los que vayan a presentar examen, porque si se me meten todos, quedó loco. Entonces, Carrillo. Voy aquí con Carrillo a ver si la encuentro. Estoy bien de últimas. ¿Para al final? Sí. Higuera, Sama Prieto, Muñoz, Revelo, Castro, Meneses. Carrillo, Meneses, Luis Estela. Sí, señor. Bueno. Ok. Bueno. Bien, entonces. Doctor, perdón, Marta, perdón, también estoy. Yo también, Ana María Cerno. Rojas Paula María Nicole. Ah, aquí aparece por primera vez Tatiana Pedrosa. ¿Si es del grupo o no? Sí, señor, soy Marta Perdomo, la señora que le lee los artículos. No es Tatiana Pedrosa. No, doctor, soy Marta Perdomo. Y entonces, ¿por qué no cambia su nombre, por favor? Bueno, listo, doctor. Le Porque voy es a que decir usted a- aparece Tatiana Pedrosa y un alumno de gafas, una mujer, pero usted no es Tatiana Pedrosa. No, yo soy Marta Perdomo. Entonces tiene que corregir eso, porque usted no puede aparecer con una identidad falsa, una cara y otro nombre. También falta yo, Ana María Cerno. Desde el principio tengo la cámara activa. Perdomo. Perdomo Lozano Marta Llanes, doctor. Perdomo Lozano Marta Yanet. Gracias. ¿Ahora qué pasó? Bueno, Doctor, señora. también está presente Rojas Paula María Nicole. Ya no los veo. Ya Aquí estamos. desapareció. Aquí estamos, doctor, aquí estamos. Aquí estamos, doctor. Falta yo, Ana María Cerno. Doctor, aquí tiene la cámara activa desde el principio. Lo que se Jorge. Listo. Te estoy oyendo. Sí, sí, sí. Doctor, ¿ya se pueden silenciar los Abajo, micrófonos? Zoom. Ahí. Bueno. Escucha mucho ruido de fondo. Ah, ok. Ahora sí están todos los estudiantes en Sí, pantalla. señor. Está Jenny Higuera.
Ahí hay un ruido horrible. ¿Le pueden silenciar los micrófonos, doctor? Estoy oyendo un ruido espantoso. Jonathan Becerra tiene el ruido terrible. Bueno, Ahora sí ya. Profe, hago falta mientras yo vea a Tatiana Pedrosa, busco el nombre Tatiana Pedrosa y si está califico y si no está Pedrosa, se fregó. Profe, Doctor, Marta Perdomo. Entonces, repito, Jenny Higuera, Alejandra R., Gustavo Adolfo Urán Cerrato, José Barón, María Nicole Rojas, Jonathan Becerra, que tiene el micrófono cerrado. Profe, porque Tenía él el tiene ruido. interferencia. Tiene interferencia, profesor. ¿A usted el de la interferencia? Por Sí, eso lo ahorita. cerró, sí, señor. ¿Johanna Pinilla es de este curso o no? Sí, es de este curso, pero Soy no es del del grupo. curso, No, pero pero no no del del grupo. grupo, doc. No del grupo. Entonces hágame un favor, Johanna, yo lo dije muy clarito. Los que no son del grupo no aparecen. Porque si metemos todo el curso, metemos a 100 alumnos aquí. Yo quedo loco. Bueno. Entonces, Johanna Pinilla, ¿eso no es? No, señor, doctor. no es del grupo. Entonces tenga la amabilidad, Johanna, y desaparezca de la pantalla. Profe, es que lo que le aparece, Joana, es la foto. No es que tenga activo el... Por eso, pero es que solamente van los que van a presentar el examen, de resto no. ¿Ok? Entonces que se salgan todos. Que se salga Que se del- Si salga. nos desconectamos, Doc, No, solamente yo estoy pasando lista otra vez. Jenny Higuera va a presentar examen. Bueno, ok. Alejandra R. Yo. Bueno, entonces sería bueno que pusiera su apellido. Sí, señor doctor, lo que pasa es que cuando lo creé, lo escribí así, ya no sé cómo modificarlo. Que solamente aparece Alejandra R. Y yo no me voy a matar aquí en el listado buscando Alejandra Ya, R. ya voy a buscar, sí, señor, ya Cuando busco inicia cómo le sesión- digo. Gustavo Adolfo Durán Cerrato, Acá. José Barón, que aquí lo veo, María Nicole Rojas también, Jonathan Becerra, Johanna Pinilla sigue ahí, necesito que desaparezca. Nicole Solano es de este curso o no? del Es de curso este sí, curso, Doc, pero no está pero en no el soy de grupo. este grupo. O sea, los que van a exponer yo no hago parte. Entonces, Nicole ¿qué hace Rojas. ahí? Aquí yo les dije Profe, es que ya solamente no podemos moverse, no puede mover su recuadro o usted lo tiene diferente. Es que cada quien en su Zoom tiene recuadros diferentes y no aparecen en orden. Sigue Tatiana Pedrosa, bueno. Y si quieren me Carrillo. salgo, pues para no interferirles. Ana Serna, no, Porque yo si es que Joana le yo sale, igual va a aparecerle otra persona. solamente voy a oír los que aparezcan aquí. Naudín Muñoz Toro, ¿es de ese grupo? No, señor. Es que eso le van apareciendo, doctor. Ah, no, se me van a aparecer 80. Miren, yo voy a renunciar a este curso. Profe, en otras clases para que no le aparezca en usted. Ana, déjame hablar, por favor. Profe, hay una opción en la que tú te paras en la persona que no tiene video, por ejemplo, si te aparece Naidud, ahí te aparecen 3 puntitos. Y Las reglas del ocultar juego fueron muy participantes. claras. Dije, si hagan grupos, hagan grupos. Entonces me dijeron 10 personas. Entonces son 10 personas que yo quiero ver en el computador. Porque esas son las personas que me van a exponer. Y yo veo cómo están exponiendo. Pero si me meten los 80, quedo loco. Entonces, que los demás se retiren. Pues ya no salimos, profe. Pero si eso fue lo que se eran las reglas de juego, por Dios, las reglas de juego. Entonces, para que todos Dubán se nos salgan, dijo que debíamos estar con todos. nosotros. ¿Quién dijo que debían entrar todos? Ayer le Dubán. preguntamos. Pero Dubán, ¿cómo me hace eso? Dubán, ¿dónde está No es usted? culpa seguramente de Dubán, sino que lo No, entendió así. no, porque No, sí. él lo que quería decir era que estábamos conectados, pero solamente en video las Exacto. personas que iban a exponer, doctor. Entonces, ¿para qué me dicen mentira que Dubán dijo eso? Pues es Tenían que todos que es- aparecer aquí. Profe, es que tú estás diciendo, por ejemplo, Joana, te aparece. Joana no es de nuestro grupo. Por eso ella tiene su micrófono y su cámara apagada.
Los demás del grupo tenemos la cámara y el micrófono encendido. Es que es para saber quiénes van a presentar el examen, porque si me ¿Por qué no meten nos 80, salimos los demás y solo dejamos a los si ese fueron Sí, las por reglas favor, de retírese, juego, gracias. solamente me aparecen los que van a exponer, los demás se alcanforan. Jonathan Becerra, ¿usted el del ruido? Sí, profesor, es interferencia, pero no sé por qué sea. Sería que apagar el micrófono. Bueno, entonces, insisto nuevamente, quiero saber quiénes son los que van a exponer. Profe, ya los que nos han nombrado, los 10. Jenny, Hay 1, Felipe, 2, Alejandra, 3, 4, 5, Gustavo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Sí? Compañeros, entonces los que no estamos de exposición, pues, perdón, los que no están de exposición, pues que se salgan para poder... Pero si esas fueron darle las reglas continuidad. del juego, No, que hacemos nada. solamente aparezcan los que van a exponer. Los demás no tienen por qué estar ahí. Qué pena, doctor, están los 10, lo que pasa es que los otros tienen es una imagen y parece que estuvieran activos, pero solamente hay 10 realmente activos, le confirmo, y los demás es que tienen una fotografía. Entonces quiten la parece. fotografía. Solamente me aparecen los que van a exponer. Esas son las reglas que yo puse desde un comienzo. Yo aquí Pero, o sea que- tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Otra vez. Entonces van a exponer Jenny Higuera, Tatiana Marta Pedrosa, Perdomo. Tatiana Pedrosa, Gustavo Adolfo Durán, María Nicole Rojas, Juan Felipe Barros, Alejandra R., Jonathan Becerra, José Barón, Ana Serna, Luz Carrillo, Moisés Yashua Balbuena, Marta Cecilia Murillo, Neifer Méndez, Carolina Revelo. ¿Esos son los que van a exponer? No, Chicos, los que doctor. no están en este grupo, ¿por qué no se retiran, por favor, de la clase un Por favor, momento? se desconecta. Y cuando nosotros acabemos de exponer, pues ingresan nuevamente o los del Nos segundo avisa. grupo. Sí, sí. Nos Pero, ponen una pero ¿por qué notificación. metemos los del segundo grupo con el primer grupo? Es que solamente el primer grupo los que van a exponer. Marta Cecilia Murillo López, ¿usted va a exponer? Beder, ¿está ahí para que por favor se retiren? Sí, por favor, Leonardo, ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya quedamos solamente 17. Marta Cecilia Murillo López, ¿usted va a exponer? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Marta Cecilia Murillo López. Si no va a exponer, Beder, tenga la Marta. amabilidad y alcanfórese. Ya le avisé, doctor, tranquilo. Bueno. 1 hora, son las 9 en punto. 1 hora para que entendiéramos que solamente deben aparecer los exponentes, los demás no. Bueno. ¿Cuál es el tema? Procesos declarativos. Procesos declarativos. Procesos declarativos. Bueno, el tema está muy clarito. Entonces, Jonathan, ¿por qué cierra el micrófono? ¿quién empieza? Yo, ya Será. Compartan Las diapositivas. Sí, ya las pongo. Ya será aceptar el ruido, porque ¿qué vamos a hacer? Doc, nosotros realizamos unas diapositivas, entonces vamos a compartirlas. No sé si las vea. Procesos declarativos docente y aparecen Marta Yanet Perdomo, María Nicole, Jenny Paola, Ana María Serna, Yurani Alejandra, Luz Esther Carrillo, Gustavo Adolfo Durán. ¿Cuántos Sí, señor. aparecen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 11. Pero bueno. Ahí estamos los 10. Sí, ahí estamos, profe, ya. ¿Podemos empezar?
procesos, ahí es como la idea, ¿no? Listo, Tratar- doctor. Bueno, Entonces, muchachos, por favor, si quieren cierren los micrófonos y yo empiezo. Entonces, a nuestro grupo y a mí nos correspondió el proceso declarativo. El proceso declarativo hace referencia a aquel proceso donde no existe un derecho cierto, sino apenas una pretensión, en la cual el demandante busca que el juez declare o falle a su favor. ¿quién está Por lo- exponiendo? Yo, doctor José Barón. José Barón, no te veo. Oigo la Sí, voz, pero no lo veo. Va a tocar quitar la diapositiva para Sí, que... sí, quitémosla para que el profesor vea solo a José. Es que lo que quiero verlos a los que Ya, van a doctor. presentar con sus verdaderos nombres completos. Doctor, yo, el de la chaqueta roja. José Barón, el que está hablando. Sí, señor. Buenos días. Ay, por fin veo la cara del que está exponiendo. Bueno, Listo, profe. Entonces, mencionaba que el proceso declarativo hace referencia a aquel proceso donde no existe un derecho cierto, sino apenas una pretensión, en la cual el demandante busca que el juez declare o falle a su favor, por lo cual se reclama el reconocimiento de un derecho por parte del demandante y para que el juez la reconozca. Para que mediante la aplicación de una ley haga efectiva la reclamación que el demandante quiere. El proceso declarativo se caracteriza porque es un proceso incierto a razón de que no se reclama un derecho, como por ejemplo en el proceso ejecutivo. Por esto acudimos al juez para que mediante una sentencia nos reconozca un derecho y ahí sí podamos iniciar con otro proceso. En Colombia, el proceso declarativo se encuentran regulados a partir del artículo 368 del Código General del Proceso, los cuales pues no tienen un trámite definido por la ley debido a que son demasiadas las reclamaciones que se pueden presentar en la vida cotidiana. Tenemos que el proceso declarativo se subdivide en tres. Tenemos el proceso verbal, el cual se encuentra reglamentado a partir del artículo 368 del Código General del Proceso, el cual señala lo siguiente: se sujetará al trámite establecido en este capítulo todo asunto contencioso que no esté sometido a un trámite especial. Y se pueden presentar... Esos que no están sometidos, y usted dice que están sometidos a un trámite especial. Los que no... ¿Qué trámite entonces siguen? Los que están sometidos a un trámite especial, pero entonces a un trámite especial, que son los del proceso verbal, podemos tener la resolución de compraventa, la declaración Entonces de ya me contestó lo que yo quería. Hay que reconocer que la mayoría de los procesos contenciosos que se someten a este código habrán de seguir el proceso verbal. Exacto, profe. Entonces le mencionaba que pues dentro del proceso verbal se puede resolver los... Momentico, proceso verbal. ¿Cuál proceso verbal? ¿El proceso verbal o el proceso verbal sumario? Profe, hay dentro de los procesos declarativos hay tres subdivisiones, que tenemos el proceso verbal, tenemos el proceso verbal sumario. Lo que pasa es que el proceso verbal sumario es para única instancia y para trámites de menor cuantía. Pero entonces son otros, como por ejemplo alimentos a favor de un mayor de edad, tenemos prestación. A ver, otros procesos declarativos. Que no me ha hablado de esto, me dice que solamente me habla del proceso verbal. Esos procesos declarativos, por ejemplo, el de expropiación no es para ustedes declarativo. Profe, lo que pasa es que por eso le digo, dentro de los procesos declarativos hay tres subdivisiones. Sí. Tenemos el verbal, que este verbal va a partir del artículo 368 del Código General del Proceso hasta el 389. Del 389 al 398 tenemos el verbal sumario y el declarativo especial, que es donde usted me dice que
el proceso de expropiación. También tenemos dentro del declarativo especial, tenemos también el de deslinde y amojonamiento, tenemos el proceso divisorio, tenemos el proceso monitorio en los especiales. Pero por eso le decía que iba hablando en orden, primero el verbal, luego el verbal sumario y luego el declarativo especial. Y pues cada uno tiene unas disposiciones y unos parámetros especiales para llevar estos procesos. A ver, No sé si en el proceso verbal sumario, Señor. ¿qué procesos se van a llevar allí? Tenemos, por ejemplo, la cancelación de reposición y reivindicación de títulos valores. Tenemos ¿Qué prestación. procesos, qué asuntos se tramitan por el procedimiento verbal sumario? Tenemos prestación y mejora de causaciones y garantías. Tenemos, No, en términos generales. Bueno, como le decía ahorita, se llevan procesos de menor cuantía y se llevan procesos de única instancia. Perdóneme, menor cuantía, yo diría que de mínima cuantía. Es que una cosa es menor y otra es mínima. Bueno, doctor, entonces de mínima cuantía. De mínima. Miren, cada vez que hablen, imagínense que ustedes están en una audiencia que tienen al juez enfrente. Entonces hay que hablar bien. Y no puede decirle, no, mire, entonces, doctor, vea, señor juez, entonces esto. No. Otra vez. ¿Qué asuntos comprende el proceso verbal sumario? Entonces, haciendo caso a lo que me acaba de decir, se llevan casos de mínima cuantía. Exactamente, asuntos contenciosos de mínima cuantía. Ahora sí empieza usted a darle paz a mi espíritu. Entonces, José Barón, el proceso verbal sumario comprende asuntos contenciosos de mínima cuantía. Deme unos ejemplos, ahora sí. Le estaba diciendo que se pueden llevar a casos de alimentos a favor de mayor de edad, cancelación. Casos de alimentos. No. Hablemos bien. Bueno, digamos que una persona de la tercera edad. No. Pues, ¿Me va a hablar de exoneración de alimentos? ¿O me va a hablar de la fijación? ¿O me va a hablar del aumento? ¿O me va a hablar de la disminución? No, de la fijación digamos, de una cuota a favor de un... José Barón tiene enfrente a un juez. Sí, doctor, digamos que a la fijación de una cuota alimenticia a favor de un mayor de edad. Ok, entonces está muy bien, le acepto. Respecto a alimentos, fijación de alimentos. ¿Qué otros? Respecto de alimentos. Señor. Respecto de alimentos, ¿qué otros? De alimentos, alimentos, digamos, a menores. Aumento de alimentos. ¿Qué más sobre alimentos? La cuota alimentaria para menores. Disminución de alimentos. Disminución de alimentos. Y exoneración de alimentos. Ok, deme otros ejemplos, otros asuntos contenciosos de mínima cuantía. De mínima cuantía, entonces sí tenemos el verbal, entonces tenemos la resolución de compraventa, declaración de pertenencia, tenemos servidumbre, tenemos resolución de compraventa, no me suena. Resolución de compraventa no me suena como un asunto contencioso de mínima cuantía. Tenemos prestación, mejora y relevo de causaciones y garantías. Tenemos lanzamiento por ocupación de hecho. Ese sí me suena. Ese sí. Pero pero un momentico, lanzamiento ¿de qué predios? De predios rurales. Ahora sí. Lanzamiento por ocupación de hecho de predios rurales. Bien. Tenemos también la prestación y mejora en el relevo de cauciones y garantías.
Tenemos cancelación, reposición y reivindicación de títulos valores. Sí, pero este de garantías, ¿cuál es el de garantías? Eh, ¿De qué garantías me está hablando usted? pues, profe, la verdad, sí, Cuando eso está en el código, cuando pero- usted tenga al juez adelante, no le invente derecho al juez. Se lo gana. Se lo gana. Y va a decirle a mi amigo varón, no se invente el derecho ya está inventado, ya está escrito. Sí, señor. Yo tengo 55, 60 años de ejercicio profesional, José. Es mucha el agua que ha pasado por debajo del puente. Bueno, bien. ¿Solamente expone uno nomás? ¿Quién más? No, a continuación sigue mi compañera Luz Carrillo. Luz Carrillo. ¿De qué me va a hablar, Luz? Para complementar un poco, lo siento, del tema de los procesos declarativos. Porque Como el tema que ustedes escogieron fueron, no sé, si es el proceso verbal sumario o... Sí, profe, eso lo expondrán mis compañeros más adelante. Entonces, continúo. El proceso declarativo, como lo mencionaba mi compañero, es aquel en el que no existe un derecho cierto, sino apenas una pretensión que... ¿Dónde me lo ubica usted, procesos declarativos? Se encuentran estipulados en el Código General del Proceso, en el libro tercero, a partir del artículo 368. Estamos ahí, ¿no? Bueno, Sí, ok. señor. Sí, la sigo escuchando. En los procesos declarativos se reclama el reconocimiento de un derecho por parte del juez o que se declare o se reconozca la aplicación como tal de una ley con la finalidad de hacer efectiva una reclamación, la reclamación como tal del demandante. El proceso declarativo se caracteriza por ser incierto en razón de que no se reclama un derecho cierto e indiscutible y por eso se acude ante el juez en busca como tal de la certeza mediante la sentencia que este mismo dicte. El proceso declarativo es diferente al proceso ejecutivo precisamente porque en el proceso ejecutivo no existe incertidumbre, sino un derecho cierto e indiscutible en el que el juez juega como tal un papel de ejecutor y en razón de la sentencia ordena ejecutar como tal un derecho que nunca estuvo en discusión. Los procesos declarativos en su mayoría no tienen un trámite definido por la ley debido a que hay demasiadas reclamaciones que se pueden presentar en la cotidianidad. Y también para mencionar los procesos declarativos, como valga la redundancia, ya lo he mencionado, tienen la finalidad de que se declare un derecho a favor del demandante y a partir de allí el demandante invoca la existencia de un derecho jurídicamente tutelado a su favor. Entre estos procesos declarativos tenemos el proceso verbal sumario, como ya lo mencionó el compañero, el proceso verbal y los procesos declarativos especiales que a continuación mis compañeros van a empezar a exponer. Luz, defiéndase de la demanda. ¿Cómo se puede usted defender? Mencióneme una figurita. Durante el término de traslado de la demanda, usted como demandada puede proponer una defensa muy linda que se llama, ¿alguno de ustedes sabe? Jenny Guerra, Marta Perdomo, todos tienen el micrófono cerrado. Ábranme. El profesor, la demanda de reconvención. ¿Me está haciendo una afirmación o me está haciendo una pregunta?
Una afirmación, profesor. También se Entonces, conoce como entonces una no me digas demanda. demanda de reconvención. No, demanda de reconvención. No me haga la pregunta. Bien, Ok. reconvención. ¿Qué es eso de la reconvención? A ver, Juan Felipe Barros Borja. La reconvención básicamente viene a ser lo que se denomina en el adagio popular como la contrademanda. Sí. Entonces, en esta lo que ya vengo es a devolver, reclamar el derecho que yo considero que se me vulnera a mí y no que yo sea el que esté vulnerando tal derecho según la demanda que se esté llevando. Ana Serna. ¿Cómo es eso de la reconvención? Señor. Entonces se defiende el demandado con la reconvención. ¿Qué es la reconvención? Es donde usted No, ¿qué es? ¿Qué señor, es? ¿Qué es? la contestación de la la contestación de la demanda. Ok, entonces usted presenta reconvención. ¿Qué presenta? Pues me presento los hechos, No. digo si son ciertos, si no son Un ciertos. momentico, pero ¿cómo es la presentación de la reconvención? ¿A través de qué? De una contrademanda. Una contrademanda. Ok, ¿cómo es la contrademanda? ¿Cómo me la hace? Pues el encabezado primeramente, a quién va dirigido. No. ¿Qué es la reconvención? Pues A es ver, aquella que el demandado instaura contra quien no va a demandar. quiero oír a otros. María Doctor, Nicole. doctor, la contrademanda es aquella que el demandado instaura contra quien lo ha demandado en relación con el mismo proceso. La contrademanda. ¿Qué es eso de la contrademanda? Es aquella que el demandado instaura contra ¿Y quien lo ha demandado. qué es lo que instaura el demandado? Otra demanda, doctor. Contra el que lo demandaron. Ay, otra demanda. Otra demanda. Entonces, la reconvención, ¿qué es? Otra demanda que se le hace a los que me demandaron. Una demanda, correcto. Entonces, el demandado demanda a su demandante. Exacto. Entonces, eso se presenta a Ana Serra con una demanda. La reconvención es una demanda. Bueno, entonces vamos muy bien. Bien. Bueno, ya usted presentó la reconvención. ¿Qué pasa entonces con eso? Se admite. Se admite o se inadmite mediante auto. Bien, correcto. Se puede también notificar mediante estado bajo la aplicación del artículo 91. Es decir, el auto admisorio de la reconvención, el que se va a notificar por estado. Bueno, pero se vence, se presenta la demanda y el juez tiene que correr traslado de esa demanda de reconvención. Tiene que hacerle traslado a todos los demandados. Bueno. ¿Qué puede hacer el demandado? Recurso de reposición, profe. Me está preguntando porque yo no sé nada de lo que usted me pregunta o está haciendo una afirmación. Una pregunta no se responde con otra pregunta. Es que tienen que, acuérdense que tienen delante un juez. Hombre, ustedes tienen que hablar bien delante de un juez. Sí, señor. Y si un juez le hace una pregunta, no respondan con otra pregunta. Por eso yo me hago loco cuando yo hago una pregunta y me responden con otra pregunta, pues yo no tengo ni idea. Porque yo estoy esperando una respuesta, no una pregunta. A una pregunta no se responde con otra pregunta.
Muy bien. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Se admitió la demanda? ¿Se admite la demanda y se notifica de qué forma? Se admite la demanda de reconvención y se notifica. Ya una de ustedes había dicho. De estado. Exacto, se notifica por estado. Bueno. Muy bien. Ese traslado, ese término de traslado, ¿cuándo empieza a correr? Cuando se notifica. ¿Empieza a correr cuándo? Al día siguiente la notificación. ¿Estás segura? Y se corre traslado 20 días. Pero ¿estás segura de los al día siguiente? Un momento, dirá. El traslado de la demanda surtirá efecto mediante la entrega en físico. Esto va bajo el artículo 91 del Código General del Proceso, doctor. Entonces, el término es de 3 días. De 3 días, sí, señor. Eso es lo que yo estaba. 3 días anexos a la demanda. Eso es lo que yo esperaba, eso es lo que yo pregunté. Eso es lo que yo esperaba. Ok. Bien. ¿Va a haber audiencia ahí o no va a haber audiencia? Sí, sí, señor. Sí, profesor, el juez declara hora y fecha y lugar para que se dé la audiencia inicial. Esta está estipulada en el Código General del Proceso, en su artículo 372. Sí, entonces. En donde pues el juez primero debe apagar las cámaras y los micrófonos, esto con el fin de que se presenten sus formas de arreglo de manera extrajudicial, que a esto se le conoce como la figura de conciliación. Entonces, si las partes concilian, se extingue todo este proceso, pero en caso de que no se concilien, se fija el litigio. Entonces se ve el control de legalidad, en donde se busca sanear los posibles vicios que puedan acarrear nulidades o posibles incidentes. En esto se les da las palabras a las partes, y si éstas no dan ninguna señal de vicio, se completará la etapa que se conoce como control de legalidad, que es la principal. Y si el proceso lo requiere, el juez analizará si en estos casos es necesario que exista un litis consorcio. Entonces, superada esta parte del control de legalidad y el saneamiento, se procede con la práctica del interrogatorio de parte, que se practica de manera obligatoria y oficiosa por el juez. En estos casos, el juez puede pedir que las partes se interroguen, sí, de manera personal o que se puedan hacer encargos. ¿Qué pasa si las partes no acuden? Se excusan. Se puede practicar el ad item, si no estoy mal, que es un curador al ítem, que es una persona que tiene que proteger sus derechos fundamentales, pero el proceso sigue. No. Estamos hablando de la audiencia y entonces se excusan. Vamos a suponer que el juez acepta la excusa. Y entonces, ¿qué hace el juez? Pues me imagino que hará la apertura a la fase probatoria. Me imagino no. Bueno, en derecho sí, no se imagina. ¿Qué hace el juez? Proseguirá con la audiencia. El juez acepta la justificación y ¿qué hace? Aplazar la audiencia. Fija nueva fecha y hora. Nueva fecha y hora. Tiene que decretar la audiencia de la probatoria. Mediante un auto. Mediante un auto. Eso es interlocutorio. ¿Ese auto admite recursos? No. Ajá. No tiene recursos. Muy bien. ¿Y la audiencia cuándo debe celebrarse? Pues
Lo que tengo entendido es que es cuando el juez fija fecha y lugar para la siguiente audiencia. Entonces, en el momento que la fije y se dé, se celebra. No. Es que se está aplazando. Entonces el juez señala una nueva audiencia. ¿Ok? ¿En qué tiempo tiene que señalarlo el juez? Se aplica lo mismo que en el 10 artículo días. 91. 10 días. ¿Son 10 días o 15? Sí, no, 10 días. 10 días siguientes. Bueno, una pregunta para todos. Hablando de esto, entonces, si ninguna de las partes concurre a la audiencia y no se puede celebrar, y vencido ese término de los 3 días de que hablábamos hace un rato, sin que se justifique la inasistencia, ¿qué hace el juez? Si ninguna de las partes concurre a la audiencia y se vence, y no se puede, claro, no se puede celebrar, y se vence el término de los 3 días sin que se justifique la inasistencia, el juez puede hacer algo a través de un auto. Declara terminado el proceso. Sí, así es, según el artículo 372. Entonces, como Exacto. consecuencia de la inasistencia, entonces cuando ninguna de las partes concurra a la audiencia, esta no se va a poder celebrar y vencido el término para que den la justificación y no dan ningún tipo de justificación por la inasistencia, el juez por medio de un auto declara terminado el proceso. Y mire una cosa muy simpática. Resulta que uno cree que solamente las sentencias son las que ponen fin al proceso. Y los autos también. Entonces, ¿ese qué tipo de auto sería y será motivado ese auto? Porque los autos son interlocutorios, autos de sustanciación. Entonces, sería un auto interlocutorio, ¿sí? Que da término al proceso. Es que uno cree que solamente las sentencias terminan los procesos, ¿no? A través de un auto también se puede declarar terminado un proceso. Muy bien. ¿Sería una sentencia interlocutoria? Es un auto interlocutorio. Sentencia interlocutoria, no auto interlocutorio. Okay. Óigame, ¿y el juez puede poner sanciones? Porque el juez termina el proceso por medio de un auto, pero en ese auto puede sancionar o no puede sancionar, puede multar o no puede multar. Bueno. Pues yo pienso que se puede multar, doctor, porque están haciendo desgastar a la administración de justicia. Claro, puede poner 5 salarios mínimos legales vigentes. Bueno. Son las 9:30. Habíamos dicho que la idea era que pasaran disque de a 3 por cada sesión. Yo creo Pero igual que alcanzamos, hoy apenas es miércoles. Sí, Y somos solo 5 o 6 grupos. ¿No? 6 grupos, ¿no? 6 grupos, Sí, pero entre hoy, 1, 2 y 3 de diciembre, ¿salen todos? Sí, yo claro, creo que sí, doctor. porque mañana son 2 horas, doctor. doctor. Hoy solamente pues tuvimos 1 hora y van a pasar 2, mañana pasarán 4. Tuvimos 1 hora por ustedes Por incom- mismos. Ustedes mismos. Además de que ya mañana ya sabemos cómo iniciar las exposiciones. Ya no perderemos tiempo de esa Mañana manera. pueden pasar 4 cada media hora uno. Y 2 hoy son 6. Qué teoría tan linda. Mañana 4. Hoy solamente pasó un grupo nada más. Pero alcanza a pasar otro. Son las 9:30. Bueno, correcto. Okay. Doctor, perdón, una pregunta. Entonces, esta es una calificación para el grupo. Sí, señor.
No. ¿Me escucha, doctor? Sí. Estoy viendo que Marta Perdomo no habló. Gustavo Adolfo Durán Cerrato tampoco habló. Doctor, sí, doctor, pues, Sí habló Juan Felipe. Alejandra Riaño doctor, no habló. Jonathan Becerra, a pesar Profe, yo del sí hablé. Sí, dijo que sí. Luz doctor, pero Carrillo si sí. doctor, si me permite, pues yo hago la acotación. Y además también, pues, quería hacerle una pregunta respecto al tema, doctor, y pues, si me permite, pues yo hago mi intervención, doctor, No, ya estoy referente al proceso de Doctor, pero ya estoy es para calificar porque se supone Vale. que viene otro Yo sí grupo y hablé. son las 9:30. Entonces el otro grupo doctor, pero tendría si media hora nada igual, pues, más. Bueno, si usted miren, me regala cita, este grupo la verdad que estuvo, pero malo. Es decir, pasaron y dejaron algo en el alambre. Sí. Bueno, sin embargo, este es un grupo, un examen muy malo. Estaría como para un 3 por ahí. Un 3 pelado, no lo pierden. Pero sí están con un 3 pelado. Bueno, Doctor, qué pena. señora, ¿Me permite hacer una acotación? señora. Lo que pasa es que varios pues faltamos por hablar porque teníamos pues, preparado la exposición y nos habíamos dividido las temáticas. Pues si usted nos permite de pronto terminar. Bueno, entonces quiere decir que nos gastamos las 2 horas en ustedes. Se supone que pasarían 2 o 3 por sesión. Bueno, entonces en aras de modificar un poco esa nota, ¿quiénes faltan por? doctor Marta Perdomo, la compañera que le habló, ¿quién más? María Serna. Gustavo Adolfo Alejandra. Durán, que no ha hablado, no le he oído la voz a Gustavo Adolfo Durán. No tengo ni idea cómo habla. aquí estoy hablando, doctor. Marta Cecilia Murillo, que no ha hablado. Ahí está. Marta Cecilia no es de nuestro grupo. Entonces ustedes la tienen ahí. Ya les dije que solamente No, ella no se ha querido salir, es que nosotros, Ella no se ha querido salir. si nosotros podemos pudiéramos sacar. sacarla hace rato, doctor, pero es que no. Bueno, es ok, que entonces Guillermo está en los que clase. no han hablado, que son Jenny Higuera, ha dicho, los que no han hablado, pues cómo van a mejorar la nota, los oigo. Doctor, Seguimos con el tema de los procesos declarativos, ¿cierto? Sí, doctor. Bueno. Diga, señora Marta. ¿puedo ¿Quién va a hablar? continuar? Doctor, doctor, le habla Marta Perdomo. ¿Ese sí es su nombre? Ábrame el micrófono, Marta, porque Marta, el con el micrófono cerrado no podemos. Ay, qué pena, doctor. Sí, doctor, ¿se acuerda que aparecía Tatiana Pedrosa y ya aparece mi nombre? Gracias a Dios. Marta Perdomo. Y Sí, gracias, señor. y afortunadamente para usted, porque si no, entonces le pongo la nota a otro cristiano. Bueno, Marta, ¿de qué quiere hablar para Doctor, tratar de mejorar esa nota? Pues doctor, teníamos dentro del proceso verbal sumario, que este está estipulado en el artículo 390, que el verbal sumario es un proceso declarativo y por este se tramitan los asuntos de mínima cuantía, ¿cierto? Perdóneme, Perdóneme. ¿está Señor. sujeto al trámite del proceso verbal o al trámite del proceso verbal sumario? Acláreme eso. Verbal sumario, doctor. No me convence. Los procesos declarativos se someten al trámite del proceso verbal, no del proceso verbal sumario. Profe, yo tengo el proceso verbal. El proceso verbal es donde... Por eso, pero entonces pónganse de acuerdo, porque Marta dice... Pero es que está el verbal y el verbal sumario. Entonces es lo mismo. No, señor. Entonces, pongámonos de acuerdo. Doña Marta tiene el verbal sumario. Perdónenme, están delante de un juez, no la embarren.
Entonces, los procesos declarativos se someten ¿a qué trámite? Verbal. Verbal. Ok, entonces borre eso de verbal sumario, porque eso no es así. Asuntos sometidos al proceso verbal. Todo asunto contencioso que no tenga un trámite especial, que antes en el Código de Procedimiento eran los procesos ordinarios, ya no son. Bueno, entonces proceso verbal. Bien, sigamos. Es donde se sujeta, doctor, todo asunto que no está sometido a un trámite especial. Correcto, bien, ok, bien. Sí, señor. Muy Pues bien, yo voy a hablar como tal del proceso verbal, ya como estructuralmente, hablando pues de también pues la admisión de la demanda, que es lo que debe contener. Debe contener el auto que admite la demanda, el juez le dará trámite que legalmente le corresponda, el juez deberá integrar el litis consorcio necesario, el juez ordenará al demandado que aporte los documentos que estén en su poder y que hayan sido solicitados por el demandante. El auto que admite la demanda se ordenará traslado, salvo que el demandado a disposición. La notificación va por autoadmisorio, como pues ya lo hablábamos. Se notifica personalmente o por aviso. ¿Qué pasa si el demandado propone excepciones de mérito? Pues el demandado puede contestar la demanda con excepciones de mérito. Ya tendríamos que pues entrar a revisar la demanda como tal. No. A ver, no me invente el derecho. Si el demandado corre excepciones previas, ¿qué debe hacer el juez? Si el demandado propone excepciones de mérito. Pues el juez le resolverá en la sentencia. Ustedes saben que las de mérito se resuelven en la sentencia. ¿Ok? Sí, Pero señor. entonces, muy bien, se presentan las excepciones de mérito. ¿Qué debe hacer el juez? Resolverlas cuando dicte la sentencia. No, antes de resolverla, ya están presentadas las excepciones de mérito. ¿Qué hace el juez? Convocará una audiencia en la que se decida sobre ellas en sentencia. No, pero antes de eso... Se corre la traslado al ejecutante por un término de 10 días mediante un auto. Se corre traslado. Se corre el traslado al demandante por ¿cuántos días? 10 días. 5 días. 5 días. ¿Las de mérito? Sí, señor. Artículo 443, numeral 1. No, lea el 370. El 370 habla de las pruebas adicionales. No, profe, es el 442. No. Pruebas, si el demandado, mi pregunta fue muy clara, si el demandado propone excepciones de mérito, yo que le dije que tiene que hacer el juez, tiene que correr traslado al demandante por 5 días. Por 5 días. Corre traslado por 5 días. ¿Ok? En el artículo 372, numeral 1. No, 370. Es el que En el está diciendo el doctor. 370 es por 5 días y en la forma prevista en el artículo 110. Exacto, que habla de los traslados. Para que de esta manera se puedan pedir las pruebas sobre los hechos. Eso. Ok. Listo. Sigo oyendo. Pues después, como hablábamos, ya se corre traslado a la demanda, que el traslado de la demanda es de 20 días hábiles para la contestación. Se debe también tener cuidado con el recurso de reposición contra el autoadmisorio, ya que solo se puede interponer dentro de los 3 primeros días de dicho traslado. Hablamos de esos las días conductas empiezan a contarse a partir de cuándo. Señor. Esos 3 días empiezan a contarse a partir de cuándo. A partir pues de la
a partir de que ya corra traslado, los 3 primeros días. Porque solo se puede interponer dentro de los 3 primeros días de dicho traslado. Conductas que pueda asumir el demandado una vez ya sea notificado: puede guardar silencio, contestar de manera deficiente la demanda, falta de pronunciamiento expreso sobre los hechos y las pretensiones de la demanda. Esto está regulado bajo el artículo 96 del Código General del Proceso. Contener la contestación de la demanda, afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, formular recursos de reposición contra el auto admisorio de la demanda, allanarse a la demanda, contestar la demanda formulando excepciones de mérito, formulación de excepciones previas, contestación de demanda con excepciones de mérito y previas, contestar la demanda vinculando a un tercero dándose por aceptado. Se convertirá, el tercero dándose por aceptado, este ya se va a convertir en parte del proceso. También podrá formular demanda de reconvención bajo el lineamiento del artículo 371. Esa ya la miramos, ya la vimos. Sí, señor. La demanda de reconvención. Ya pues se da etapa audiencia inicial, pues ya esto se da una vez ya esté agotada la etapa estructural del proceso verbal, que pues ya lo Que nombré. se haya agotado la etapa estructural. ¿Usted qué entiende O por sea, eso? que ya se haya corrido traslado, que ya se haya notificado y se haya, o sea, para dar inicio a la audiencia se debe primero notificar y todo lo que nombré anteriormente. El juez ¿De qué debe audiencia, señalar fecha de y qué hora. audiencia hablamos? Fue etapa audiencia oral inicial. Ah, la inicial. Eso. El juez deberá señalar fecha y hora para la audiencia inicial. Una vez ya vencido el término del traslado de la demanda, de la reconvención, del llamamiento en garantía o las excepciones de mérito, o resueltas las excepciones previas que deban decidirse antes de la audiencia o realizadas las notificaciones. Citación o traslado que el juez ordene resolver según sea el caso. También pues se puede presentar la conciliación. Pues la conciliación en este caso pues está en cualquier oportunidad en el litigio. Esto está presente en el artículo 372, inciso 1, numeral 6. A ver, si hay un pacto arbitral, ¿se admite o se rechaza la demanda? Pacto arbitral. No sé. No, doctor, no. Si hay un pacto arbitral, ni se admite ni se rechaza la demanda. Ni se admite ni se rechaza la demanda. Y entonces... Pero provocará la terminación del proceso. Cuando se declare probada la excepción previa respectiva. Muy bien, entonces lo que usted me dice es cierto, provoca la terminación del proceso. Pero el pacto arbitral no da lugar ni a la admisión ni al rechazo de la demanda. Y entonces ahí me pregunto, ¿y el juez tiene competencia para admitir o rechazar la demanda? Bueno, a ver, yo me atrevería
a decir lo siguiente, que recibida la demanda, el juez tiene que pronunciarse sobre su admisibilidad. Debe pronunciarse, o la admite, o la inadmite, o la rechaza. Entonces, el rechazo y la admisión de la demanda solo puede fundarse en las causales expresamente previstas. Entonces, si no hay rechazo y si no hay admisión, porque dice, la existencia del pacto arbitral no da lugar ni admisión ni rechazo. ¿Qué tiene que hacer el juez si no tiene competencia? Ese es el problema. Entonces, si no hay rechazo y no hay admisión, el juez no puede hacer otra cosa que admitir la demanda. ¿Sí? Doctor, entonces esto entenderá como, no oye las palabras, se entenderá como, como si es válida la asistencia arbitral. ¿Es válida qué? La asistencia arbitral. El pacto arbitral. Sí, señor. Es que el juez, sin escuchar al demandado, no sabe si el pacto está vigente o si las partes renunciaron a él. Entonces el juez tiene que oír, tiene que averiguar si hay pacto arbitral o no. El problema es que allí la existencia del pacto arbitral, que como vimos no da lugar ni a la admisión ni al rechazo de la demanda, ahí el juez no tiene competencia para pronunciarse, pero tiene que mirar si hay pacto arbitral. Entonces le tocará pues admitir la demanda y notificar. Porque es que si al demandado no le dan la oportunidad, no puede decir si hay pacto arbitral o no. Y el juez tampoco sabe si el pacto es vigente o no está vigente. Ese es un punto ahí medio carnudo. Bueno. Y Doc, bueno, entonces ahí pues ya se practican las otras pruebas, la fijación del litigio, control de legalidad y pues ya se dicta la sentencia, pasan mis siguientes compañeros para que alcancemos a hablar ¿Qué todos. es eso de la fijación del litigio? Consiste en la determinación y declaración que hace el juez de los hechos alegados por cada parte que se consideran plenamente probados hasta ese momento y los que aún quedan por probar. O sea, ya es donde se plantea. Bueno, ok, listo. Entonces oigo los que faltan. Siguen ya mis otros compañeros. ¿Quién sigue? Gustavo Adolfo Marta, sigue. Marta, perdón. Sí, señor, Marta. No, Pero si no abre el micrófono, no la puedo oír. Ahora sí. Pues continuando con lo del proceso verbal sumario, pues decimos también que este proceso verbal sumario en el artículo 390 reza lo siguiente, que cuando se trata de procesos verbales sumarios, el juez podrá dictar sentencia escrita, vencido el término del traslado de la demanda y sin necesidad de convocar audiencia de acuerdo al Código General del Proceso. Igualmente decimos que el proceso verbal sumario es un proceso a mínima cuantía que máximo se pueden invocar los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Exacto, asuntos contenciosos de mínima cuantía. Sí, señor. Y que son conocedores de estos procesos verbales sumarios los jueces municipales en única instancia,
en procesos de mínima cuantía y en procesos de alimento, en procesos de sucesión de mínima cuantía, doctor. Ya. Listo, profe, yo le voy a hablar sobre los procesos declarativos especiales que se encuentran consagrados en el título 3º del Código General del Proceso. Dentro de estos tenemos el proceso de expropiación, que es un proceso mediante el cual despoja de la propiedad de un inmueble a su propietario, soportado en la supremacía del interés social y la utilidad que pueda tener para la comunidad el inmueble que quiere expropiarse. Un ejemplo de este proceso es cuando se pretende realizar la ampliación de una carretera o incluso construirla y existen propiedades que pueden interferir. Así bien, dentro de estos procesos tenemos el de deslinde y amojonamiento, que es una herramienta jurídica que tiene como fin principal fijar los linderos de un bien determinado. Esto implica, según la Corte Suprema, una aceptación de las partes sobre la titularidad de este bien. Dentro también de estos procesos tenemos el proceso divisorio. Ya que usted habla de la propiedad, señor, ¿qué reforma tan importante trajo la Constitución sobre la propiedad? ¿Qué dice la Constitución del 91? Que ahí es donde metieron un mico terrible. No, profe, no entendí su pregunta. ¿Me la puede repetir, por favor? El constituyente del 91 cambió por completo el concepto de propiedad. ¿Qué me estaban hablando de la propiedad? La propiedad, ¿qué es? ¿Es un derecho? Sí. A ver, todos están de acuerdo que la propiedad es un derecho. Lo que pasa es que la Constitución en su artículo 58, si no estoy mal, es donde viene a indicar que la propiedad es una función social. Es ahí donde se da ese cambio radical en esa Constitución con los constituyentes del 91, al colocar no como derecho, sino como una función social que implica obligaciones a la propiedad. Está muy bien, Luis Felipe. Juan Felipe, la cosa. Sí, desapareció el concepto de derecho real. La propiedad ya no es un derecho real. Como lo dijo usted, es una función social. Bueno, es que como a veces me hablan así como tarabitas, yo quiero saber si sí estamos entendiendo lo que decimos. Bueno, ¿quién sigue pues para ver si en 5 Pero me minutos? falta el proceso divisorio y el proceso monitorio dentro de los procesos divisorios especiales. Me va a hablar entonces del proceso divisorio y el Sí, proceso. señor. Bueno, procesos divisorios. Bueno, ese es un proceso judicial que le permite a un copropietario de un bien, sea mueble o inmueble, poder acabar con la copropiedad y separar su patrimonio del resto de los copropietarios. Eso se realiza un único proceso divisorio independientemente de los comuneros que haya y procede solo cuando los bienes puedan partirse materialmente sin que los derechos de los condueños se vean afectados por esa división. Y del proceso monitorio, que Pero es antes de que se vaya para el monitorio, ¿qué es lo que se busca con el proceso divisorio? hacer la repartición de un bien que está, digamos, que tiene varios dueños. No, otra Digamos vez. una casa. Señor. Al hablar de proceso divisorio hablamos. Digamos una casa que tiene, digamos, 2 pisos y son dueños 3 hermanos. Entonces esos son comuneros. Entonces estamos Ellos son hablando los comuneros. de comuneros. Entonces, ¿qué puede hacer un comunero?
instaurar un proceso divisorio para que se determine las partes de cada persona. Porque es que nadie puede quedar obligado a permanecer en división para el resto de la vida, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué puede usted como comunera pedir? La división Sí. material. Sí, señor. La división, es decir, para que me den a mí mi parte y para que le den la parte a todos los demás. Ahora, si no se puede, entonces se pide la venta. ¿Cierto? Sí, señor. Bueno, pues es el proceso divisorio. Bueno, ahora el proceso monitorio es introducido en el ordenamiento jurídico por el Código General del Proceso en el artículo 419 y siguientes de la Ley 1564 del 2012. Esto es un trámite de única instancia a través del cual puede perseguirse el pago de una obligación dineraria surgida de un contrato. Esta debe ser clara y con un valor determinado, exigible y de mínima cuantía. Se trata de un proceso más expedito que el verbal, en donde el auto administratorio de la demanda y la sentencia no admite recursos y no proceden excepciones previas ni la demanda de reconvención. No permite la intervención de terceros, así como tampoco el emplazamiento del demandado ni el nombramiento del curador ad litem. Listo, ese es el proceso monitorio que sería mi Entonces, en el proceso monitorio, ¿qué se pide? ¿Qué se persigue? El pago de una obligación. El pago de una obligación, pero ¿qué tipo de obligación? Porque hay obligaciones de dar, obligaciones de hacer. La obligación de hacer. El pago de una obligación en dinero. En dinero. Y esa obligación debe estar contenida ¿en dónde? En un contrato. Entonces, quien pretenda el pago de una obligación en dinero de naturaleza contractual, entonces puede promover este proceso y que sea la misma cuantía. Monitorio. Entonces, solo se persigue el pago de obligaciones en dinero. La deuda debe tener origen ¿en qué? En un contrato. La obligación debe estar ¿qué? Cuantificada. La deuda debe ser exigible. Y además, la deuda debe ser de mínima cuantía. Entonces, solamente persigue el pago de obligaciones en dinero. Entonces se descarta el cobro de obligaciones de dar bienes, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer, obligaciones de suscribir documentos, las que tengan origen extracontractual, las que tengan una cuantía superior a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bueno. Listo. ¿Cómo es el trámite del proceso monitorio? Señor. ¿Cómo es el trámite del proceso monitorio? Pues Si es un trámite verbal. Si la demanda cumple los requisitos, ¿el juez qué tiene que hacer? Admitirla. Bueno, ok. ¿Pero qué debe hacer? Notificar. Como se trata de pago de dinero, de obligaciones en dinero, entonces, ¿qué hace el juez? Pues notificar a otra parte para poder... ¿Cuántos días le da al deudor para que pague? Un plazo de 10 días, doctor. 10 días. Exactamente, 10 días.
¿10 días para qué? Para que cumpla el pago. Para que pague. Y si no, Se ordena medidas cautelares. si Doctor, no, si me Se le impondrá permite, una multa. que explique las razones para negar la deuda reclamada. Las razones que le sirven de sustento para no pagar. Muy bien. Esto lo hace el juez a través de un auto. ¿Ese auto admite recursos? No, no admite recurso. Exacto, no admite recursos. Y entonces, ¿qué previene el juez en ese auto que no admite recursos? El juez le dice, si no paga, ¿qué hago? Pues Voy si a- pone una medida cautelar. Voy a dictar sentencia. Y ese auto no admite recursos. Bueno. Entonces, se dicta la sentencia y esa es una sentencia que no admite recursos. presentará con mérito ejecutivo. Sí. Bueno. Bien. ¿Ya hablaron todos? Jenny Higuera, no te he oído tu voz, no sé. Señor, le voy a hablar sobre las medidas cautelares. Medidas cautelares, ¿pero qué? ¿Solo medidas cautelares? Sí, señor. Las medidas cautelares en los procesos declarativos. Ah. Ya, ahora sí. Bien, Dice entonces hablemos de las medidas cautelares de los procesos, en los procesos declarativos. Dice ¿Sí? que, sí, señor. Dice que las medidas cautelares en los procesos declarativos se suele creer que en los procesos declarativos no se puede solicitar o decretar medidas cautelares, pero el Código General del Proceso sí contempla esa posibilidad en el artículo 590, que desde la presentación de la demanda y a petición del demandante el juez puede ordenar las medidas cautelares, como la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro y el secuestro de los demás cuando la demanda verse sobre un dominio u otro derecho real principal, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra o sobre una universalidad de bienes. Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de éste, el juez ordenará el secuestro de los bienes objeto del proceso. La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado o cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de la responsabilidad civil contractual o extracontractual. Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de éste, el juez ordenará el embargo y el secuestro de los bienes afectados. ¿Usted qué me está leyendo, Jenny? Con la inscripción de la demanda. ¿Eso qué quiere decir? Que en la inscripción de la demanda, doctor... Jenny, ¿qué me está señor, leyendo? yo le estoy leyendo el artículo 590 y dice que se pueden tener medidas cautelares en la inscripción de la demanda. ¿Eso qué quiere decir? Que en la inscripción de la demanda el juez... ¿Qué medidas cautelares? Señor. ¿De qué medidas cautelares estamos hablando? De los procesos declarativos. ¿Qué medidas cautelares estamos hablando de la inscripción de la demanda, del secuestro y del embargo. Entonces, otra vez la pregunta. ¿De qué medidas cautelares estamos hablando? ¿Qué medidas cautelares conoce usted, Jenny? El embargo, el secuestro. El embargo y el secuestro. Sí, señor. Hablemos un poquito de esos dos, del embargo y el secuestro. Son medidas cautelares. Sí, señor. En las medidas cautelares. ¿Qué se busca con esas medidas cautelares de embargo y secuestro? El objetivo es evitar todo el riesgo que puede impedir el desarrollo adecuado del proceso. Que la persona que está siendo demandada sea insolvente o que cambie, digamos, sus propiedades a nombre de otros. Entonces, las medidas cautelares es para que esta persona, pues,
responda por sus obligaciones. Sacar los bienes del comercio. Sí, señor, pero en la inscripción de la demanda, el juez no lo saca del comercio, en el embargo sí. Y en el secuestro también, pero la primera medida es la inscripción de la demanda, donde dice que los bienes están dentro de un proceso y la persona que lo quiera comprar. Tratándose de bienes inmuebles, ¿usted qué hace? Señor. Es que como hablan así, pero rápido, no sabemos de qué estamos hablando. ¿Qué es lo que usted se lleva a la oficina de registro? Las escrituras. Las escrituras. Pues, estamos hablando de medidas, estamos hablando de medidas preventivas. Pues las medidas preventivas, cuando se inicia un proceso de medidas cautelares, el juez dicta que por favor se embargue y entonces él manda un escrito a instrumentos públicos para que lo saquen del comercio y no se puedan vender. Él manda un escrito. Usted, Jenny, está delante de un juez. ¿De qué escrito me está hablando usted, doctora Higuera? Bueno. Bueno, ahí vamos aprendiendo a ser abogados. Poco a poco. Porque algún día van a estar ustedes en audiencia. Y en audiencia no van a tener computador enfrente para estar leyendo todo lo que dice el computador y que no tengo ni idea qué es lo que dice el computador. Entonces, vámonos haciendo a la idea de que algún día tienen que estar en audiencia frente a un juez. Sí, entonces, señor. ¿cómo va a ser el comportamiento de ustedes frente a un juez? Bueno. ¿Se acabaron las intervenciones? Doctor, yo voy a complementar el tema de las medidas cautelares en los procesos declarativos. María Nicole Rojas. Rojas. Sí, señor. Las medidas cautelares en los procesos declarativos. Muy bien, Sí, es doctor. un tema. Doctor, en términos generales, quien solicite la medida cautelar deberá acreditar dos cosas. Primero, la legitimidad y segundo, la existencia de la amenaza o vulneración de un derecho. Eso es lo principal. Lo más relevante es que el interesado en el decreto y la práctica de la medida cautelar explique con suficiencia y desde el momento mismo de su solicitud porque su petición está preválida de la apariencia de un buen derecho, a efecto de que el juez haga la ponderación necesaria para su derecho. En tratándose de bienes inmuebles, ¿qué medida cautelar haría usted? ¿Medida cautelar en bienes inmuebles? Sí. Ya le digo, doctor. Tiene que mirar. ¿Dónde va a leer, María Nicole? Doctor, creo que se haría el secuestro. No, señora. Profe, yo creo que haría el embargo para que la persona no la pudiese vender. No, señora. ¿No? ¿Qué hace usted? ¿Qué lleva al registro? El folio de matrícula inmobiliaria. Pero si ahí está el folio de matrícula inmobiliaria en el registro. Pero ¿qué es lo que usted va a llevar a usted? Usted va a inscribir su demanda. No, los bienes sujetos a registro. Entonces usted lleva la inscripción de la demanda. ¿Ok? Esa es la que se lleva allá. Bueno.
¿Y qué más? Van a hablar. Bueno, doctor, la imposición de las medidas cautelares, el juez debe tomar como unas reglas a seguir. La primera es que para decretar una medida cautelar, pues el juez deberá apreciar primero la legitimación o el interés para actuar de las partes y la existencia de la vulneración del derecho. Asimismo, el juez tendrá en cuenta la apariencia del buen derecho, como también la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida. Y si lo estimará procedente, pues podrá decretar una menos gravosa o diferentes a la solicitada. Como tercer punto, cuando se trate de medidas cautelares relacionadas con pretensiones pecuniarias, el demandado podrá impedir su práctica o solicitar su levantamiento o modificación mediante la prestación de una caución. Esto con el fin pues, de garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable a nombre del demandante o la indemnización pues, de los perjuicios de la imposibilidad de cumplirla. Es importante que para que se decreten las medidas cautelares, la parte demandante debe prestar la caución en los términos que están en el numeral 2 del artículo 590 del Código General del Proceso. Bien. Le doy paso. Ese numeral 2. Del artículo 590 del Código General del Proceso. ¿Por cuánto es la caución? ¿Y para qué se presta la caución? Caución por el 20% del valor de las pretensiones de la demanda. Bueno. ¿Y para qué es esa caución del 20%? Bueno, este artículo nos habla que el juez de oficio o a petición de la parte podrá aumentar o disminuir el monto de la caución cuando lo considere razonable o fijar uno superior al momento de decretar la medida. Pero ¿para qué se presta esa caución del 20%? Para constituir una garantía de pago que pueda recaer sobre un bien. No. Es para responder por las costas y perjuicios del Eso sí es otra cosa. Para responder por los perjuicios que ocasione la demanda. Entonces el 20% de las pretensiones estimadas en la demanda. ¿Para qué? Para responder los perjuicios. Y también para que si se pierde el proceso, las costas se paguen de ese 20% de esa caución. Sí, bueno. ¿Qué más? Hay necesidad de acudir a la conciliación de que habla el artículo 100 del Código. ¿Ustedes han ido al consultorio jurídico? No, señor. ¿No han ido al consultorio jurídico? Todavía no. No, doctor. No hemos tenido la oportunidad. Es que hay una conciliación que se debe hacer para antes de proceder. Entonces se llama requisito de procedibilidad. De procedibilidad. Muy bien, Juan Felipe Barrios. Bueno, hay algunos que contestaron bien y pues han salvado un poco al resto del grupo. Sin embargo, me quedé con las ganas de oír a Gustavo Adolfo Durán Cerrato. Doctor, si usted me lo permite, yo le quiero brindar un ejemplo, un ejemplo más simple de lo que es un proceso verbal.
Pero estamos hablando, ¿no estábamos en el verbal sumario? No, únicamente del proceso verbal. Ah, bueno, entonces nos vamos Bueno, al proceso verbal. Bueno, entonces continúo. En el hipotético caso de que un cumplidor que un comprador llegue a incumplir la obligación de pagar el precio de la cosa al vendedor, este puede exigir el pago o simplemente la resolución del contrato, ya que se considera que hay un incumplimiento por parte del comprador en su obligación de pagar, siempre y cuando no se efectúe el pago en el lugar y la fecha convenida, y se resolverá el contrato de compraventa por no pago, lo cual surgen una serie de derechos de conformidad, lo cual está señalado en el artículo 1932 del Código. El Código Civil. Dice- Me dice 1932 del Código. Entonces acá en este Y yo caso pregunto de qué del código. Código Civil, ahí, señora, ahí por andar con Entonces- nervios, es el 1932 del Código Civil. Eso ya es distinto. Es que 1932 queda uno loco, pero como. Sí, uno Como el queda- juez, uno queda sabe igual que nada. que el Código General del Proceso no puede tener más de 625 artículos, entonces eso tendrá que ser del Código Civil. Bueno, después de esto, como primera medida, se le restituirá la cosa, o en dado caso se retendrá. Después se hará el pago de los deterioros que hayan sufrido la cosa en poder del comprador. Y ya por último, el comprador tendría derecho a que se le restituyera una parte del precio pagado y se le abonen las despensas necesarias que haya invertido en la conversión de la cosa. Eso que me está leyendo, ¿dónde está? Es que cuando nosotros nos dividimos los temas, más que todo en las diapositivas, yo traté de hacer un ejemplo ya más simple sobre el proceso verbal. Entonces, Pero búsqueda y empecemos búsqueda, llega porque esto. hay que ubicar el proceso verbal para distinguirlo del verbal sumario. ¿Dónde me lo ubica usted en el código? Ya le digo todo. Porque de eso estuvieron hablando sus compañeros. Está en el código, en el artículo 390 del Código General del Proceso. Exactamente. ¿Qué dice ese artículo 390? Ya me digo. Bueno, entonces el artículo 390 del Código General del Proceso se tramitirá por el procedimiento verbal sumario los asuntos contenciosos de mínima Aló, cuantía. doctor Giovanni. Hola, mi doctor, ¿qué más de cosas? Muy bien, doctor. ¿Usted qué tal? ¿Qué ha hecho? Bien, aquí tratando de iniciar clases con estos chicos. Muy bien, doctor. Pero me Perfecto. dicen que están en parcial contigo. Sí, señor, ¿cómo no? Y lo que pasa es que yo tengo una actividad y a ver si me los puedes mandar ya porque tengo una actividad y no alcanzo. No tenía ni idea, doctor, que tenían un compromiso con su señoría. Claro, mío. Sí, Pues ya mismo estoy se los... llamando a muchos para hacerla. No, pues inmediatamente yo les digo. O sea que no, que están en parcial y tengo nomás 3, 4 personas. No. Entonces inmediatamente terminamos aquí y le digo que se pongan bajo su dirección. Vale, mío, te agradezco mucho. No, doctor Moreno, un placer saludarte. Bueno, un abracito, mío. Gracias, un feliz día. Gracias, pues. Bien. Muchachos, me llama el doctor Moreno y me dice que los está esperando para una práctica con él y que solamente hay como 3 alumnos nada más. Bueno, entonces... Doctor, pero pues, Ter- perdóneme, pero únicamente acá somos 10 los estudiantes que deberíamos de estar. Sí.
Sí, pero solamente Los demás ya deberían estar en la otra clase. habla de 3 nada más. Entonces él me pide. Profe, muy que- buenos días. Yo soy Joana Pinilla. Yo me ingresé después de las 10 porque necesitaba conversar con usted relacionado con el tema de la asignación de los grupos. Y pues no había podido porque estaban interviniendo mis compañeros en el examen. Bueno, entonces yo no puedo ya seguir con ustedes. Yo creo que ya ha sido como suficiente ilustración porque el doctor Giovanni Moreno los está esperando. Entonces, miren, yo les había puesto un 3 y todo esto que hemos hecho era para tratar como de subir un poco esa nota del 3. Entonces este grupo va a quedar con un 3,5. Entonces mejora un 3,5. Entonces aquí le estoy poniendo a Barón, José Albenio 3,5, a Barros, Juan Felipe 3,5 también. Los que forman el grupo Becerra, Jonathan David 3,5. ¿Quiénes son? Jenny Higuera, Marta Perdomo, Jenny Higuera. FGH. No, profe, estoy de últimas casi. Problema que no están en lista. Carrillo Meneses, Luz Estela, Meneses, Higuera Caviedes. Sí, señor. Y Luz Estela también. Bueno. Luz Estela, ¿qué? Carrillo. Carrillo Meneses. Entonces, Carrillo. Riaño Ballesteros, profe, Yureni Alejandra. Carrillo. No También tengo, estoy al finalizar el listado. No tengo a Carrillo. Profesor, también estoy al finalizar el listado. Antecitos de mí, de Higuera. Bueno, está Jenny Paola Higuera. De para arriba está ella, Luz Carrillo. Higuera. Para arriba, sea Belalia Luz. Vázquez, Vargas, Valencia, Balbuena. No, se me toca Serna, anotar. profe, que está por ahí. Carrillo. Pero tengo es Carrillo Meneses, Luz Estela. Sí, es ella. ¿Dónde está Carrillo Meneses, Luz Estela? Que no la veo. Aquí estoy, profesor. Luz Carrillo. Sí, señor. Bueno, ok, entonces Doctor, también. Aquí Perdomo está. Marta. Bien. Para que no se me queden por fuera. Profe Riaño Ballesteros. Profesor Perdón. Navarro. Bueno, a ver aquí. Perdomo Marta. Durán Cerrato, Gustavo. Sí, señor. Adolfo. Bueno. Entonces también 3,5. Perdomo. Perdomo Marta, doctor. Perdomo Rosano Marta Yanel. Marta Yanel. Sí, señor. Sí. Riaño Ballesteras, Yurani. ¿Dónde está Riaño? Yo, profe. Yurani Alejandra. Sí, señor. Bueno, ok. Bueno. ¿Están todos ya calificados? Ana María Serna, profesor. Hola María Nicole, doctor. Ana María Serna, varón. Entonces, Serna, varón, Ana María. ¿Quién más? Doctor María Nicole Rojas. Rojas, Polo. María Nicole. Sí, señor. Por cierto que usted está 2 veces aquí en el listado. Con el número 82, con el número 83. Rojas, Polo, María Nicole. Sí, señor. Bueno. ¿Quién más? ¿Me falta? Serna, ¿ya la califiqué? Sí, profe, ya.
Serna, sí. ¿Todos están Doctor. calificados? Doctor, de casualidad, José Barón, José Barón. que fue el primero que intervino. Sí, José ya lo calificó. Sí, Gustavo, ya me dio Barón, tres. busca José Albenio, ¿cierto? Ya 3-5 me dio. José Albenio, ya. Entonces, si están todos, te ruego el favor entonces de que se vayan para clase porque ya los está esperando. Vale, Bueno, doctor, gracias, muchas profe. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Tenga Bueno, buen día. pues Mañana. seguimos mañana con la ayuda de Dios. Listo, profe. Prof, ¿le Cierto. puedo marcar Claro, profe, a su gracias. teléfono? Aló. Sí, por favor, ¿lo tienes? ¿El número? No, señor, no lo tengo. Entonces, ¿Me lo por favor? márquelo por Sí, sí. 311 311. 474 Sí, señor. 7587. 311 474 7587. 311 474 7587. ¿Listo? Perfecto. Sí, señor. Ya le marco. Muchas gracias. Bien. Hasta luego. Bueno, la espero pues